Momento de entrevistas, el sueño de acceder a la casa propia, es algo que los paraguayos permanentemente estamos solicitando, especialmente los jóvenes que desean contraer familia y estar siempre en ese sueño constante. Saludamos atentamente a un amigo de la casa, Edgar Robinson, nos va a comentar los detalles de un seminario internacional aquí en Paraguay que habla de la posibilidad de acceder a las viviendas para familias de clase media especialmente, y el objetivo es generar las expectativas entre el sector público y privado. La ley está estableciendo justamente ese acceso. Buenas noches, Antes Edgar. que nada, Ernesto, gracias por estar en tu programa, es volver a la casa, y ciertamente el 31 de marzo, dos temas muy interesantes que en realidad tengo que reconocer, fuimos invitados por este señor, el presidente de la Capaco, Usted lo está presentando a ya, hacer unas travesuras. Le dije que es parte de la casa, por eso estaba preparado el show. Bienvenido, ingeniero. Encantadísimo, Ernesto, en estar acá en la casa de ustedes. Me pongo de este lado. Realmente es un placer para mí en representación de los constructores de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, poder venir a charlar con ustedes de un tema demasiado interesante. Bueno, éxitos porque la construcción está en auge. Tenemos notas económicas esta noche que vamos a presentar, 33% de incremento en los créditos para el área de la construcción. Bueno, háblenos de lo que significa este seminario y la posibilidad de promover este tipo de oportunidades para los paraguayos. En primer lugar, vamos a hacer un desarrollo cortito de lo que es la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción. Estamos agremiados dentro de la Capaco, los constructores, y la Capaco a su vez está asociado a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, sí, que están formados por 18 cámaras de Latinoamérica. A través de esta asociación, que es la FIC, pudimos, y de hecho estamos accediendo a contactos a nivel de cámaras internacionales y la posibilidad de conocer la experiencia de otros países en varias áreas, y una de las áreas tan sensible es justamente el tema de la vivienda. Tal es así que tenemos la experiencia de Chile y de Perú, que son las cámaras cuyos países son top en la construcción en tema e innovación en este tipo de emprendimiento, por lo cual estamos trayendo expertos en este tema de la Cámara chilena y del sector privado y público, de tal forma que puedan transmitirnos la experiencia que tienen en los países y aplicar a la ley que hoy está a punto de estar vigente, de tal forma a tratar de corregir posibles errores que tengamos y abreviar los pasos de tal forma que desde el primer día sea un proyecto positivo y que de alguna manera llene las expectativas de la población. Hablamos de un producto que es pan caliente, prácticamente, el tema de la vivienda. Los departamentos, y creo que uno de los disertantes es el arquitecto Víctor González Acosta, uno de los prominentes urbanistas que tenemos actualmente, y que hablan de que todo tiene que ir para arriba, en edificios por lo menos. Hay mucha expectativa, y contando los temas. Claro, en realidad yo creo que la transferencia de experiencias son las cosas que está aplicando hoy Capaco, Capadei, Cavialpa, quienes son los que tuvieron la iniciativa, tienen la iniciativa para tratar esos dos temas, y nada mejor que traer modelos que han sido exitosos, como bien lo dijo el presidente, en Chile y en Perú, ver cuánto y cómo se puede utilizar esa experiencia, porque evidentemente estamos llegando a un nivel en el cual la horizontalidad y quién mejor que el presidente me va a poder acompañar en ese pensamiento. La construcción hoy en día está yendo hacia arriba, ya no está yendo al nivel horizontal, y esas son las cosas que de alguna manera creo que tienen que discutirse, esos modelos que hoy a través de la experiencia de los ex viceministros de vivienda que van a estar en el 31 de marzo. Y los especialistas del sector privado de estos países también, que son los que van a llevar un poco la batuta de este seminario. Y es importante aclarar algo: este seminario está organizado por la Capaco, sí, por Cavialpa, que es la Cámara Vial del Paraguay, y por Capadei, que es la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. En forma conjunta estamos pensando en forma... Por primera vez están juntos, ¿eh? Sí, con Cavialpa tenemos actividades comunes normalmente. Hoy nos estamos acoplando con Capadei y ojalá que esto siga, teniendo en cuenta que armamos un equipo humano muy interesante, y a través de esta unión gremial
podemos conseguir la participación de estos expertos internacionales Sí. que van a hablarnos de esta situación, ¿verdad? Los chilenos van a venir a tocar un tema específico que es la asociación público-privada. La experiencia chilena es riquísima en Sí. este tema y cuáles son las garantías que deberíamos tener nosotros como países para garantizar el interés de los futuros inversores extranjeros para que quieran venir definitivamente al país. Bueno, un doble trabajo, la captación de capitales, por un lado, y cuáles son los modelos que se adecuan a nuestro país. Esas experiencias son las que se van a ir trabajando en estos días y posiblemente de ahí vamos a ver los modelos de construcción y de trabajo. ¿Cuáles son aquellos que más se adaptan por la estructura, la sociedad, la cultura, la forma de ser paraguaya, incluso hasta la forma de pago, ingeniero, le pregunto? Más que la forma de acostumbrar, tenemos que cambiar un poco nuestras costumbres. Okay. Definitivamente estamos acostumbrados a crecer en horizontal Sí. y eso implica mucho gasto por parte del Estado en infraestructura, agua, electricidad, el sistema cloacal. Entonces necesariamente tenemos que empezar a concentrar la población y bueno, eso necesariamente significa construir edificios de departamentos, seguramente no muy altos, pero tenemos que empezar a pensar en otro tipo de solución. Y acá, actualmente en nuestro país, la solución lo tiene el sector alto, que tiene capacidad suficiente para acceder a la vivienda que ellos quieren y necesitan, y de alguna manera el sector más carenciado también está siendo atendido por el Estado. Y el gran perdedor, entre comillas, en todo este proceso es justamente la clase media, que tiene posibilidad de pagar una cuota razonable, a un interés razonable y a un plazo razonable. Si se dan estas tres opciones, podemos dar una posibilidad de acceder al techo propio a muchos paraguayos compatriotas con profesión. Tenemos ingenieros, arquitectos, topógrafos, laboratoristas, mecánicos, con posibilidad de pagar una cuota y sin embargo hoy lastimosamente no tienen vivienda propia por la imposibilidad. Claro, no hay planes todavía habilitados. ¿Cuándo podría explotar todo esto de acuerdo a las previsiones que ustedes están haciendo, ingeniero, ya con la CAPAC, con la CAPADI, para que la teleaudiencia se entere un poquitito? Hablamos de posibilidades concretas. Nosotros hay mucha expectativa este en el año público. queremos, definitivamente, este año se quiere lanzar este proyecto y definitivamente no interviene, entre comillas, el Estado. El Estado interviene para regular la posibilidad del acceso al crédito de las personas. Entonces ahí va a haber la posibilidad que la Agencia Financiera de Desarrollo se capitalice, sí, y a través de esa capitalización puede entrar la figura del tomador del crédito, que es la gran experiencia que queremos escucharle de los peruanos. Muy interesante lo que dice el ingeniero, el presidente de la CAPAC. Bueno, reiteranos, por favor, la invitación para este seminario. Sí. A ver. Ernesto, un tema interesante que también es bueno que te lo explique el presidente aquí, es sobre las garantías para la APP, porque es cierto, se va a hablar sobre el tema de viviendas de clase media, pero es un tema interesantísimo el que se va a tocar sobre las garantías de la alianza público-privada. Claro, un tema que nos va a durar toda la mañana del 31 sí, de marzo es el tema de vivienda para el sector medio y toda la tarde vamos a estar enfocados justamente a un tema sensible, actual, como es la asociación público-privada. El Estado paraguayo tiene ideas de invertir muchos millones de dólares en los próximos, no en este gobierno, sino en los próximos 15 o 20 años. Estamos hablando de hidrovía, aeropuertos, sí, vías de comunicación, escuela, puede ser penitenciaría, es decir, sistema cloacales. ¿Es lo que dice el presidente? No, es lo que necesita el país, realmente es lo que necesita el país. No, claro. Entonces, a partir de esta necesidad, y como el país no tiene una posibilidad real de acceder a todo este dinero, necesariamente vamos a tener que recurrir a los entes financieros internacionales que van a venir de la mano de los inversores, pueden ser constructores, bancos, etcétera. Y bueno, ¿cómo vienen esta gente? Particularmente estoy recibiendo visitas semanalmente de todos los países del mundo. Vienen de todos los países del mundo, Latinoamérica, Europa, China. Y sin embargo, la pregunta clave es, ¿qué garantía nos da el Estado? Para que yo pueda meter, y pueda inyectar 100 millones de dólares, 200 millones de dólares.
¿Qué garantía me da el Estado para que yo pueda tener la seguridad de ese retorno de mi capital, más las utilidades que necesariamente vienen detrás de estas inversiones? Usted nos habla de, ingeniero, muy importante lo que está mencionando, habla de esa política de Estado tan necesaria que sea firme independientemente del color que haya en el gobierno. ¿Cuál sería el modelo, le pregunto allí, ya que estamos hablando de las garantías, cuál sería el modelo más interesante para el sector privado en ese sentido, para ese retorno y que también ofrezca posibilidades a ese sector medio que necesita de un techo digno? Ahí prácticamente no va a influir el Estado. El Estado solamente, volviendo al tema de vivienda, solamente va a dictar las condiciones de la capacidad de darle o no crédito a personas que sí pueden pagar una cuota. Hoy actualmente muchas personas que no tienen una profesión que están regulados por el tema tributario, no son formales, los trabajos formales, hoy automáticamente no tienen derecho al acceso al crédito. Sin embargo, Perú hizo una ley donde hacen un prepago de un año, de una cuota X para acceder al techo propio. Si ellos pueden pagar, hacen un ahorro previo de un año, demuestran que tienen capacidad de pago de esa cuota y ahí, a su vez, son pasibles de acceder al crédito, por ejemplo. Es una de las experiencias que queremos escuchar de la experiencia peruana específicamente y bueno, creo que se adecua exactamente a la realidad nuestra. Bueno, sería un buen arreglo con el sector público-privado en este sentido. Ingeniero, fantástico. Me gustaría si podemos replicar la entrevista para saber qué resultados hay de lo que se pueda debatir, analizar y los modelos que serían interesantes para el sector privado y para el sector público. Tenemos hasta el 31 de marzo en la cual se van a ir seguramente intercambiando, sumando gente. La invitación esta mañana, lo decía el presidente de la Capaco, no es solamente a estos tres gremios, sino que se sume más gente. Cabe destacar que esto es un evento con invitación de acceso gratuito porque la idea es que participe la mayor cantidad de gente. Hay que pensar que el construir no es de unos dos o tres, es un conjunto y en esta problemática todos tienen que intervenir. Está viniendo gente muy interesante, como bien lo mencionó el presidente, de Chile y de Perú con modelos exitosos, pero aquí es donde nosotros tenemos que, primero que nada, pensar que el trabajo es en equipo. Sí. Y eso es lo que justamente está demostrando hoy esta unión, como lo dijiste al comienzo. Sí. Es la primera vez que observamos que Capaco está al lado de Capadei, sí, Cavialpa, y esperamos que a lo largo del año se puedan seguir sumando instituciones al lado de estas tres instituciones. Nosotros con la logística que tenemos de años, lo que hicimos fue y es poner nuestro granito de arena, pero quisiéramos que los medios, y agradecemos por eso esta invitación, esta mañana en la presentación estuvieron también todos los demás medios, porque necesitamos que esto sea una causa nacional. Absolutamente. Bueno, yo creo que la invitación ya está, no sé si, ingeniero, si pueden venir la semana que viene, previa al evento, con los especialistas, para poder seguir hablando de este tema. Es muy interesante, la gente necesita acceder a esta rica información, porque de aquí va a salir lo que va a ocurrir en el país en el ámbito de la construcción y el acceso a la vivienda para muchas familias. Esto es una cuestión muy sensible, muy sensible, muy sensible. Así que la invitación hecha, el seminario es el 31. Jueves 31 de marzo, arranca para las 8 de la mañana y estamos terminando a las 6 de la tarde. ¿El acceso, ingeniero? Gratuito. Gratuito. Gratuito en el Sheraton, así que le esperamos a la mayor cantidad de personas, profesionales, las universidades. Creemos que es el momento de que todos tengamos que subirnos a este barco. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente de la Capaco. Lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, pero ahora con un tema realmente maravilloso y que vemos que mucha gente está ya en esta nave. Edgar, excelente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Ernesto, y un placer estar en una casa que la añoramos hace mucho. Le queda bien el rol de periodista, ¿eh? Bueno, gracias.